Bienvenidos y bienvenidas a su programa Conociendo Otras Fronteras. Como siempre, traemos un programa muy interesante. Estaremos analizando el cambio de la geopolítica en la era Trump, pero además traemos una entrevista muy interesante y los otros segmentos que estamos acostumbrados a compartir con ustedes. Te invitamos a que cada día, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, nos acompañe a su espacio Conexión. Soy David Salvador. Yo, Ramón Suárez. Y estaremos analizando la información del momento. Tendremos noticias, análisis y entrevistas. Por aquí, por el canal 85. Al final de la tarde, pasamos balance a los acontecimientos del día en Voz Vespertina. Y la primera preocupación de los dominicanos es la situación económica. Disfrutan el rol de víctima. Interactúa con un equipo de profesionales de la comunicación, quienes analizan con objetividad lo acontecido a nivel nacional e internacional. Voz Vespertina, de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Vívelo por Voz Media Network. Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión dominicana. Voz Matutina, información actualizada y un enfoque imparcial en temas políticos, económicos y sociales. Comienza tu día de la mejor manera con Voz Matutina. Vívelo por Voz Media Network. Hola amigos televidentes, en el día de hoy vamos a analizar cómo la geopolítica internacional ha cambiado después de la llegada de Donald Trump al poder. La verdad es que pudiéramos decir que estamos en la era Trump. ¿Y por qué decimos esto? No podíamos pensar ni imaginarnos que Estados Unidos iba a comenzar a tener un acercamiento con Putin, específicamente en el marco de tratar de generar algún acuerdo para terminar la guerra entre Ucrania y Rusia. Esa guerra que ha desangrado a Ucrania, que ha generado miles de muertos de ambos bandos, pero que sobre todo ha afectado la economía internacional de una manera impresionante. Los elementos ya lo hemos visto en otros programas, pero siempre es importante recordar cómo Ucrania y Rusia juegan un papel importantísimo en la colocación de productos que son fundamentales para la alimentación y la producción de alimentos. Estamos hablando del sorgo, de la soya, que son aspectos importantes para la alimentación de animales, pero también para la creación de aceites que se utilizan en las cocinas de la mayoría de los países de todo el mundo. Pero el otro elemento importante, lo que tiene que ver con la creación de fertilizantes que encontraban en la mayoría de los mercados internacionales una respuesta económica en función de las ofertas que presentaba tanto Rusia como Ucrania. Y ni decir el papel importante que ha jugado a nivel energético, siendo Rusia uno de los principales productores de gas natural del mundo y además de eso también de los grandes productores de petróleo. Esto comenzó afectando la economía europea y sobre todo una economía de las más importantes de Europa. Estamos hablando de la economía alemana, que para muchos es el Banco de Europa y es la economía que permitía mantener oxigenada esa economía de la Unión Europea. A final de la jornada comenzamos a ver el impacto de cómo durante más de 2 años la economía alemana comenzó a contraerse y generó una gran recesión que no le permitió generar ningún tipo de crecimiento, todo lo contrario, siempre se mantuvo por debajo de un 0.2%, lo que sorprendía enormemente, entendiendo que Alemania siempre mantuvo una economía pujante que dinamizaba todos los procesos económicos en Europa.
Y esto incluso se refleja que hasta las proyecciones que se tiene para el año 2025 no se habla ni siquiera de un crecimiento que llegue a un 1%, lo que implica el impacto que ha generado esta guerra para Europa y ni decir para el mundo, cómo la inflación se disparó en toda América, en la mayoría de los países asiáticos, y nosotros en América Latina recibimos ese impacto contundente, sobre todo los países que no tenemos una producción energética y que dependemos de la importación de estos productos que son derivados del petróleo. Eso también se reflejó en Estados Unidos, cómo la economía comenzó a sentirse en la capacidad de consumo del norteamericano. De hecho, pudiéramos citar que ese fue uno de los elementos fundamentales para generar una decisión del electorado norteamericano y que pudiera favorecer, como lo hizo de una manera contundente, a Donald Trump. Si a esto le sumamos cómo el flujo migratorio, presionado por la misma dinámica económica que vivían los países de América Latina, se incrementó hacia Estados Unidos, tendríamos ahí el segundo factor que incidió durante la campaña para que ese electorado, que en un momento determinado pareciera que favorecía a los demócratas, terminó cambiando su visión y decidiendo de una manera firme en favor de Donald Trump. Visto todo eso, recordamos que durante la campaña Donald Trump prometió que tan pronto llegara al poder, terminaría la guerra de Ucrania al día siguiente. Lógicamente, todos sabemos que era una retórica fruto del proceso electoral, pero sí pudiéramos decir que ha comenzado a generar esa cercanía para crear las condiciones de ese acuerdo de paz que permita terminar de una vez por todas este conflicto armado. Y esto se manifiesta con el encuentro que tuvieran los cancilleres de ambos países, en el caso de Estados Unidos a través de Marco Rubio, y en el caso de Rusia, cada uno de estos elementos pudieron revisarse y tener un primer encuentro que comenzaran a surgir algunas ideas que se han ido especulando sobre lo posible que podría generarse en ese acuerdo con mira al futuro. Ya se habla de que el acuerdo implicaría un acercamiento de las empresas norteamericanas para seguir ofreciendo servicio en Rusia. De igual forma, dentro de estos procesos se habla de que el pastel que se tenía de la venta del gas natural y de igual manera que del petróleo en Europa, se pueda dividir o pueda tener una tajada importante Estados Unidos, a pesar de que el combustible que se vende desde Estados Unidos a Europa debe de costar 2 o 3 veces más que lo que cuesta el ruso. Por eso se siente el impacto de estos cambios, de tener que generar unos costos mucho más elevados para poder producir la energía que demanda Europa. Y eso ha sido tan evidente que muchas empresas europeas han decidido mudarse hacia Estados Unidos porque los costos de producción son mucho más bajos cuando vemos en términos de los gastos en energía y en los servicios que incluso se demandan en Europa, que son mucho más caros. La realidad es que cuando comenzamos a revisar a quién más ha afectado este proceso de la guerra, nos quedamos viendo que en solamente 3 años Estados Unidos ha perdido más de 324.000 millones de dólares, fruto de las empresas que tuvieron que salir por el llamado que hiciera la administración Biden para que todas las empresas norteamericanas que estaban en Rusia dejaran de prestar su servicio. A final de la jornada, Estados Unidos es un país que vive de su capital, que vive de sus empresas, que vive de sus negocios. Y cuando tú comienzas a calcular fríamente de que más de 324.000 millones de dólares se dejaron de ganar esta empresa durante el tiempo que lleva este conflicto, pone a cualquier gobernante a sentarse y comenzar a revisar los aspectos que pudieran limitar, que pudieran no seguir generando estos tipos de negocios. Y es lo que ha hecho Donald Trump. Como un buen negociante, ha procurado acercarse a Rusia y comenzar a volver a generar estos intercambios comerciales que le permitan garantizar el bienestar de sus empresas y con ello el bienestar de
su país. Pero el otro elemento que tenemos que colocar sobre la mesa es el elemento de la hegemonía mundial. Es lo que tiene que ver cómo se maneja la correlación de fuerza y de qué forma Estados Unidos puede comenzar a distanciar a Rusia de China. Porque esta alianza, que fue provocada por las medidas tomadas por la gestión de Biden, que empujaron a Rusia a tener un mayor acercamiento de China, independientemente de su vinculación a través de los BRICS, que todos conocemos, que se vienen desarrollando desde hace muchos años. En el caso de Rusia y China siempre ha habido una reserva que viene desde viejo, que viene desde la antigua Unión Soviética, donde China, por su visión del socialismo muy enfocado a los chinos, nunca acogieron ni asumieron las líneas que le trataba de imponer la Unión Soviética. Y estas distancias siempre han estado, este nivel de alejamiento y de posicionamiento tanto de Rusia como China. Ahora bien, en este proceso que se dio fruto de la guerra con Ucrania y Rusia, lo que hizo China fue que se acercó a Rusia y trató de suplir los servicios que ya ofrecía Estados Unidos y las empresas norteamericanas, pero además de garantizarle un mercado a Rusia para la colocación de sus energías, de la venta del petróleo y del gas. ¿Qué ha sucedido y qué visualiza Donald Trump? Que es importante comenzar a separar a China y a Rusia. Y una manera de separarlo es que esos negocios vuelvan otra vez a estar en manos de empresas norteamericanas, pero que además las intervenciones de explotación minera y de los recursos naturales de Ucrania se pueda hacer en manos de ambos países, lo que permitiría ver a Putin también un negocio y una facilidad de salir también de Ucrania y de seguir teniendo una gran rentabilidad a nivel de los negocios que se la estaría facilitando Donald Trump en este tipo de negociaciones. Esto no es nuevo, señores. Esta división que quiere hacer Estados Unidos de separar a China de Rusia o a Rusia de China, ya lo vimos en el año 1972, cuando Nixon hizo su primera visita a la República Popular de China, y fruto de esta primera visita que se hiciera en el 1979 se firmó un acuerdo de establecer relaciones diplomáticas y con ello de generar la entrada de las empresas norteamericanas a China, y a partir de ahí la historia todos la conocemos. China comenzó a convertirse en la gran fábrica del mundo, pero sobre todo en la fábrica de los productos norteamericanos, que empezaron con la parte textil y terminaron a los niveles de la tecnología, de la industria automotriz, y todo lo que hoy se pueda consumir en Estados Unidos y en el mundo tiene la marca de Made in China. Y esto fue fruto de esa primera intervención que hiciera Nixon en el año 1972 y que, como le decía, en el 79 se terminó de afianzar a través de los acuerdos diplomáticos. Este proceso permitió a Estados Unidos distanciar totalmente a la China de Rusia y generarla y asumirla como una gran aliada que le permitió ir debilitando la Unión Soviética, que posteriormente caería a partir del año 90 y se dividirían todas estas naciones que formaban parte de este gran bloque de naciones socialistas. Es decir, que lo que estamos viendo es algo que Donald Trump quiere volver a repetir, que casualmente quien hiciera este proceso o iniciara este proceso haya sido un republicano, Nixon, y que posteriormente lo continúe ya en esta época. Estamos hablando de más de 50 años después. Donald Trump quiere aplicar la misma receta que pareciera que le dio muy buenos resultados y que entiendo que será el camino que continuará. ¿Qué ha sucedido y qué va a suceder? Bueno, vemos a una Europa acorralada porque en las negociaciones no han estado presentes, han comenzado a presionar con las sanciones y con mantener estas sanciones hacia Rusia. Esto es una manera, a mi modo de ver, de decirle a Donald Trump que ellos quieren estar en la negociación y que no quieren que lo dejen fuera de la negociación, porque no le queda otro camino que ante este proceso ellos procurar formar parte de las negociaciones y tratar de no quedar tan mal ante su ciudadanía,
que han gastado miles de millones de euros para invertir en una guerra, que ya la han perdido económicamente por lo mal que anda Europa, que ya la han perdido ante la visión de su ciudadanía que comienza a votar a favor de los grupos de derecha, como ha pasado recientemente en Alemania, que perdieron las elecciones el Partido Socialdemócrata y lo perdió de una manera abrumadora, con una caída desastrosa y humillante, porque llegó solamente a lograr el 16% del electorado y los conservadores lograron obtener más de un 28%, casi un 29%, pero lo más interesante de todo esto, que el partido de Alternativa para Alemania, que es un partido de ultraderecha, logró triplicar sus votos, llegando a un 20%, superando al Partido Socialdemócrata Alemán, que era quien estaba gobernando y quien tenía bajo su responsabilidad la dirección del Estado alemán, y son los responsables de la caída económica por enfrancarse en apoyar una guerra a favor de Estados Unidos que nada implicaba ni en nada favorecía a Alemania. La realidad es que esta geopolítica comienza a cambiar, los escenarios se comienzan a mostrar de una manera muy diferente y la verdad es que cada paso que da Donald Trump está conectado con las estrategias propias de esa visión de Estados Unidos y de grandes figuras que han escrito sobre la importancia de recuperar el orgullo y la identidad norteamericana. Y esto nos recuerda a Samuel Huntington a través de cada uno de sus escritos, que buscan fortalecer otra vez esa identidad, pero que buscan mantener la hegemonía de Estados Unidos por encima de todos los países del mundo. Y los pasos que da Donald Trump apuntalan hacia ese camino y lo está demostrando de forma estratégica e inteligente con esta alianza con Rusia para procurar generar una paz, pero una paz que siga beneficiándolo económicamente a ambos países. Llegó la hora de la figura del presidente. Soy Hernán Paredes y te invito a sintonizar el programa Voz Vespertina por Voz Media Network en el canal 85 de Claro, de lunes a viernes. Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión dominicana. Voz Matutina, información actualizada y un enfoque imparcial en temas políticos, económicos y sociales. Comienza tu día de la mejor manera con Voz Matutina. Vívelo por Voz Media Network. Te invitamos a que cada día, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, nos acompañe a su espacio Conexión. Soy David Salvador. Yo, Ramón Suárez. Y estaremos analizando la información del momento. Tendremos noticias, análisis y entrevistas. Por aquí, por el canal 85. Voz Media Network. Bueno, estamos en una entrevista, diríamos que sumamente importante e interesante, a propósito de que estamos en el mes de la patria. Y vamos a hablar con un historiador, doctorado en Historia de las Américas, con maestrías en diferentes aspectos de la historia, pero además catedrático universitario. Estamos hablando del doctor Augusto Bravo Mena, el cual nos honra en este día de hoy para compartir en su programa Conociendo Otras Fronteras algunas ideas de cómo fue el proceso de nuestra independencia y además cómo esta independencia
se ha mantenido al día de hoy, si mantiene todavía los postulados que dieron origen a este importante acontecimiento histórico. Bienvenido, maestro Augusto Bravo. Muchas gracias, Morillo. Encantado de compartir con ustedes en el día de hoy. Es de gran satisfacción encontrarme con espacios de esta naturaleza y características que orientan adecuadamente y sabiamente a la población dominicana, con informaciones tanto internacionales como también de contenido patriótico, que es un complemento entre ambas. Y creo que cuando uno tiene la oportunidad de expresar sus ideas en un espacio como este, resulta sumamente interesante. Y de paso aprovechar para comunicarte que yo lo veo muy positivo, el mes de la patria, tomando como referencia, coincidencialmente, ¿verdad?, que nuestro patricio Juan Pablo Duarte conmemora aniversario el 26 de enero y 27 de febrero. Tenemos nuestra independencia nacional, pero también está el natalicio del patricio Matías Ramón Mella. Pero posteriormente tenemos a Sánchez, el 8 de marzo, Así es. 9 de marzo. Entonces yo creo que es significativo ese espacio, pero decirle que el año de la patria, que todos los días hacemos patria, pero que cronológicamente nos abarcamos en este periodo y hacemos un poquito más de énfasis para orientar a la población, pero que todos los días son de la patria. Así es, maestro, así es. Fíjese qué interesante que usted acaba de empezar tocando 3 aspectos de coincidencia de la vida y de la historia para el crecimiento y desarrollo de nuestra nación desde el punto de vista de su visión de nacionalismo. Y estamos hablando de que Duarte nace el 26 de enero, Mella el 25 de febrero y Sánchez nace el 9 de marzo. O sea, los 3 uno detrás de otro y casualmente incluso hasta en orden de edad. O sea, Duarte es mayor que Mella, Mella es mayor que Sánchez. Entonces es increíble cómo la vida, la coincidencia de los acontecimientos históricos pudieron converger para que estos 3 padres de la patria tuvieran una cronología desde el punto de vista histórico tan interesante. Y ya que usted empezó hablando de que la patria no es solamente un mes, sino que es todo el año, me gustaría comenzar hablando, maestro, de cómo se da este acontecimiento, la independencia, sobre todo para que las generaciones más jóvenes puedan comprender este acontecimiento, no solamente visto desde las academias, sino lo que implicó la independencia para el desarrollo posterior de la República Dominicana. Sí, muy interesante, es un proceso que se engloba justamente de grandes procesos, desde la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, que convergen con todas las ideas de carácter liberal, el desarrollo de la burguesía, con los grandes pensadores, los enciclopedistas, la ilustración. Ese movimiento de una u otra manera permea lo que es toda América Latina y se ponen en vigencia esa idea, un gran paso de avance para la humanidad. Y justamente Juan Pablo Duarte se circunscribe en ese periodo histórico. Y justamente Duarte, por su condición pequeña burguesa, es decir, de padre comerciante, que tenía la posibilidad de enviar al exterior, como ocurrió exactamente, pues cuando él entra en contacto, Nueva York, Londres, París, Barcelona, imagínense en esa época para un joven que visita las principales ciudades del mundo occidental, donde está floreciendo y emergen con gran fervor la lucha por la libertad y los fueros, como él mismo lo estableció, como tuvo su experiencia en París, la lucha de Víctor Hugo, con Espronceda y todo el movimiento de transformación en Barcelona y todas las formaciones de cómo se llevan a cabo la clandestinidad y la lucha. Su formación como masón, que justamente tiene un gran corte y una gran incidencia en el mundo de las libertades del continente americano y del mundo. Esa idea la trae ese joven a nuestro país y por su posición también de clase media, cómo no, y empieza entonces a propugnar por los cambios y transformaciones que requiere la sociedad dominicana. Nuestra sociedad dominicana que sin lugar a dudas viene por un proceso interesantísimo de riqueza, porque para el proceso de conquista y colonización del mundo occidental, sobre todo en el continente americano, como le llamamos, este territorio se convierte en el punto de partida de todo lo que fue la
la conquista del nuevo continente. Cortés, Pizarro, todos los grandes conquistadores estuvieron en el territorio y posteriormente pasamos a ser una colonia de segunda categoría y eso implica que nos quedamos muy atrasados porque de la industria azucarera pasamos a lo que fue el ganado de explotación extensiva, lo que supone como un retroceso. Entonces, en ese sentido, duramos una sociedad colonial de 4 siglos, 3 siglos de aterismo. Y para el momento de la idea de Juan Pablo Duarte, aunque ya los ateros venían perdiendo el poder económico, sin embargo, socialmente tiene una gran injerencia. Por eso el peso de ese sector dentro de la población dominicana, desde el punto de vista social. Estos jóvenes, pequeños burgueses, de clase media, para afincar la idea, riquitos le decimos ahora, ¿verdad? Luchan por este proceso, como le corresponde por su formación y su educación, con ese sector que estaba anquilosado, de vigencia permanente en nuestra sociedad, como era el sector de los ateros y la influencia que ejercía a través de instituciones como el compadrazgo, pues imposibilitaban el desarrollo. Pero en ese mismo sentido, tuvieron que pactar porque había un objetivo en común: la separación de la nación dominicana del Estado haitiano. En 1821 se empiezan a dar un cambio en nuestra sociedad que se llevan entonces a través de lo que se conoció como la independencia efímera, que en realidad es el Estado independiente de Haití español. Luego viene con un proyecto geopolítico del gobernante haitiano Boyer, que unifica la isla. Entonces viene con ese proceso de 22 años en nuestro territorio. Y como lo dijo el pensador, ese gran dominicano Juan Pablo Duarte, felicita al pueblo haitiano por su lucha, por su independencia, un ejemplo de libertad. Pero nosotros, como nación, tenemos ese derecho también a crear un Estado independiente para regirnos. Durante esos 22 años, podemos entender que la nación dominicana pasó a ser una nación oprimida dentro de un Estado independiente. Luchamos por esa independencia, se estableció nuestra independencia y como resultado de lo que le planteé anteriormente, el sector conservador terminó dominando el escenario político en nuestra sociedad. Usted sabe, profesor, que quiero aprovechar para tomar parte de lo que usted dice y con esto formularle una pregunta que es muy interesante, y es que fueron 22 años de dominio haitiano en esta parte de la isla. Hay muchos historiadores que hablan de que en ese proceso fue el mismo pueblo dominicano que pidió que Haití entrara a nuestro territorio y que nos gobernara. Y muchos también señalan que en ese proceso, definitivamente, lo que se buscaba, más que una independencia, era tratar de que se mantuviera un sector de la economía de ese momento teniendo el control de esta parte de la isla. Ahí me gustaría que usted pudiera aclararnos qué tanto de cierto es esto y sobre todo hasta qué punto realmente pudiéramos señalar que si bien es cierto, en la mayoría de las independencias del mundo siempre hay intereses de los sectores más pudientes, pero hasta qué punto, por ejemplo, ese sector dominante de la sociedad dominicana, y ya usted iba desarrollando ahí, terminó teniendo el control total de la sociedad dominicana, o esa sociedad dominicana que surgió después del 44. Lo primero que aclarar con mucha puntualidad, que es que la visión que tenemos hoy del Estado haitiano, del pueblo haitiano, no es la misma que existía en esa época. Estamos hablando frente a un general prestigioso que unifica ese Estado, o mejor dicho, esa república que estaba dividida casi del mismo momento de su independencia, y cuando llega a Santo Domingo, llega el prestigioso general Boyer. Por eso hay que ser cuidadosos en ese sentido, de no imponer ideas que prevalecen hoy. Ahora bien, esa medida que tomaron, sin lugar a duda, Boyer, benefició a sectores de la población, a varios sectores. Y obviamente en la historiografía dominicana, muchos historiadores coinciden en establecer que existían diferentes pobladores, ciudadanos, que propugnaban por una potencia extranjera como Francia, España, Inglaterra, y otro sector que era pro-haitiano. Como tú lo dices,
que eso no hay que negarlo, puede hacer referencia de la guerra de los capitanes, de la rebelión de los capitanes, para que se vea el tráfico que existía entre Santo Domingo francés y Santo Domingo español, o la parte este y la parte oeste. Es una cosa común y corriente para ellos. Esa es la principal fuente el principal mercado de esta región. Por lo siguiente, como usted señala, hubo sectores que vivían con cierto agrado en ese sentido. Luego, a la medida que tomó Balaguer, muchos se beneficiaron, como la libertad de los esclavos, la abolición de la esclavitud, que de corte liberal por segunda ocasión, fue un sector de 1% de la población. Muchos hablan entre 10.000 y 20.000 esclavos que pudieron obtener su libertad. Y eso, obviamente, lo ven con cierto agrado. A pesar de que el modelo de esclavitud que existía aquí era muy diferente al modelo de la República de Haití, que heredaron de lo que fue la colonia de Santo Domingo francés. Eso no está dado por la voluntad de los individuos, sino a lo que se dedicaban, a lo que producían y cómo lo producían. En ese sentido, este proceso, este gobierno que llegó aquí, fue degenerando. Algún sector no vio con agrado las medidas que se tomaron porque se hicieron perjudicados, y posteriormente el gobierno de Balaguer terminó una dictadura que justamente, y ahí está la grandeza política de Juan Pablo Duarte, que pudo justamente con los reformadores de 1843 del Estado haitiano, o de la parte oeste de la isla, entonces pudo romper con esa dictadura y crear las condiciones para la lucha por la independencia, que es concebida por nuestro Juan Pablo Duarte. Por eso le hablé que hizo en esa alianza con el sector atero y otros sectores de la población, entonces se da esa combinación para expulsar al Estado haitiano o al gobierno haitiano, con más precisión, de la parte este de la isla de Santo Domingo. Posteriormente, dada esa lucha, los trinitarios hicieron el esfuerzo y trabajaron justamente con el golpe de Estado el 9 de junio de 1844, pero posteriormente vino un contragolpe y Santana desplaza a lo que podemos llamar al sector liberal, que propugnaba por cambio y transformaciones en nuestra sociedad con relación al sector conservador, que pretendía mantener el status quo en nuestro territorio. Y de ahí el escenario político va a ser dominado por los conservadores durante el periodo que conocemos como la Primera República, 1844-1861. Entonces, tanto Santana como Bay pues, prevalecen, aunque hubo un intento de la región norte en el 1857-58 de desplazar ese sector, pero todavía no contaban con lo suficiente poder político para erradicar esa lucha conservadora. Profesor, hay dos aspectos que salen de las ideas que usted acaba de expresar, que me parece interesante que podamos retomar y que usted pueda hacer una profundización un poco más abundante en esta parte. El primer elemento es de por qué los sectores conservadores logran imponerse ante las ideas liberales o ante los grupos liberales, que fueron los creadores de la independencia y los promotores de la independencia. Ese es el primer elemento que quiero tocar. Y el segundo aspecto es, siempre se ha visto así de que la zona norte de la República Dominicana ha sido la más progresista en términos de las ideas y de los proyectos que promueve. ¿Por qué nosotros al día de hoy no hemos logrado que incluso esta zona norte sea la que termine realmente siendo el centro, diríamos, principal de la República Dominicana, como pasa en otras ciudades del mundo, que tú tienes la capital, que es la parte política, pero tiene el centro económico, que es otra ciudad, que es donde realmente se desarrollan las principales actividades económicas. Entonces, un poco para vincularlo a ese origen del nacimiento de la República Dominicana, ¿cómo lo podemos explicar desde el origen histórico? Sí, históricamente, desde la llegada de los europeos, 1492, ya para 1496 para algunos, para otros 1498, pero 96, yo me circunscribo, se funda la ciudad de Santo Domingo. Luego Nicolás de Obando la traslada a la margen occidental de la desembocadura del río Sama. Y ahí entonces empieza el proceso. Con el modelo de centralización de Obando, la ciudad de Santo Domingo pasó no solamente a ser la principal ciudad de la isla, sino de todo el continente,
durante los primeros años, Santo Domingo adquirió con Sevilla, por disposiciones en Europa, de ser el principal puerto. Todo el que llegaba de Europa a América o de España a América debe llegar a Santo Domingo y viceversa, salir de Santo Domingo. En los primeros años de la conquista y colonización. Y esa es la hegemonía entonces que sienta la ciudad de Santo Domingo. Observen ustedes que apenas encontramos algunas ruinas tímidamente en el interior del país correspondiente al periodo colonial, porque todo se concentró, se mantuvo en la ciudad de Santo Domingo como eje fundamental y posteriormente se continuó así. Para 1800 del periodo, 1800, iniciando el siglo, la España boba, el abandono y descuido de parte de España que invirtió muy poca cosa en este territorio, sino por el modelo que ellos establecieron, sacando riqueza en grande escala, porque España no tenía las condiciones para desarrollarlo. Ciudad que no, por azar de la historia, pudo con el descubrimiento de América. Pueden consultar, por ejemplo, a Juan Bosch, de Cristóbal Colón a Fidel Castro, como lo explican maravillosamente. En ese sentido, Santo Domingo concentró todo siempre. Ahora, en el momento de la independencia, el principal centro urbano era Santo Domingo. Y hay que ver lo que podemos decir un centro urbano. Con relación a las demás ciudades, que llamamos ciudades, pues tímidamente podemos decir Santiago, Puerto Plata, La Vega, se consideran como centro urbano. ¿Qué significa esto? Que la pequeña burguesía urbana, que fuera que propugnó por la independencia, no estaba arraigada en todo el territorio nacional. Aunque hubo simpatizantes en Los Llanos, por ejemplo, en San Cristóbal, pero no se puede llamar prácticamente ciudad. Y en ese sentido, esa idea se concentró en la juventud, básicamente, y en los centros urbanos. Eso dio posibilidad a que el sector tradicional, que eran los ateros, pues tenían ese vínculo con el resto de la población. Entonces, falta de escolaridad. Prácticamente el 10% de la población no sabía ni leer ni escribir. Y eso facilitó a que ese sector conservador adquiriera la adhesión de grandes sectores populares de la población, campesinado, etc. Pero ocurre que para ese momento ya estaba surgiendo el cultivo de tabaco en la región sur. Estaba ahí, pero se viene desarrollando y se proyecta en ese momento como la principal actividad económica del país. El tabaco implica, a diferencia del ganado, en este caso del ganado, que era por extensivo, el pastoreo. No se requiere de 240 hombres, ni ningún nivel de especialización, o muy poco nivel de especialización con relación al tabaco, que implicaba el cultivo. La preparación de la tierra es muy técnica. El cultivo y cuidado también requiere de conocimiento. Preparar la hoja de tabaco también requiere. También implica otra zona, como por ejemplo lo que fabricaban la soga, el andullo. Requiere esos conocimientos. Además que ese sector está en contacto con el mercado exterior. Por ejemplo, en este caso, Alemania. Por eso es que la forma de actuar y de pensar del productor mediano y pequeño, porque el tabaco no es por extensión, si son pequeñas propiedades, lo lleva entonces a comportarse de la manera como él produce. Y esas ideas liberales, en ese contexto, surgen. Les reitero, 1857 es una muestra de cómo el sector estaba pensando y estaba desarrollando, cuyos intereses estaban en contradicción con la región sur del país, que eran en el caso, o en el este, ateros, en el sur, cortadores de madera, y una pequeña clase comercial, un comercio exportador e importador, que tenía a todo el mundo atrapado a través de los diferentes mecanismos que establecían comercialización. Por eso cuando BAE afecta a los productores de tabaco, se sublevan y empieza el proceso de lucha y expresar sus ideas con la Constitución de 1858 del pensamiento de Moca, como le llamamos, de un gobierno liberal. Así es. Entonces aquí es interesante, profesor, porque todos estos aspectos históricos nos dan una explicación de por qué hoy Santo Domingo es la capital, pero que como un caso sumamente interesante, concentra el poder económico y el poder político. Que como le señalaba hace un rato, en otros países desarrollados tú vas a encontrar ciudades que son el símbolo político
pero tienes otras ciudades que son el símbolo económico. Uno ve el ejemplo de Estados Unidos, tú tienes el símbolo político, está en Washington, que es donde está la Casa de Gobierno, donde está concentrado todo el poder político, el Congreso, pero tú tienes una ciudad de Nueva York que es el símbolo no solamente de la economía, sino también un símbolo importante de la expresión de la multiculturalidad del mundo. Igual, si tú te vas a Asia, te topas con Pekín, que es la capital de China, pero con Shanghái, que es el centro económico. O sea, y eso, sin embargo, aquí en República Dominicana... Muy interesante, podemos tener un programa especial, porque lo decimos popularmente, ¿verdad? Sí. Hasta los cheques se hacen aquí. Y eso, todo está concentrado, y cosas que han surgido en Santiago, por ejemplo, en el Cibao, terminan en la capital, como algunos bancos, algunos periódicos, que todos se concentran en la ciudad de Santo Domingo. Y cuando en Santiago hacen un teatro nacional, es el mismo diseño del Teatro Nacional de Santo Domingo. Y cuando hicieron el estadio en el Cibao, después de que se hicieron modificaciones antes, era lo mismo Montrobalde que hacen, con el mismo diseño. Esto nos lleva a reflexión, y creo que es muy importante lo que usted establece para nosotros abrir una discusión en ese sentido. Sí, y creo que eso, maestro, es un poco parte de lo que quiero preguntarle. Ya que usted mencionaba lo que fue la Constitución de Moca del 1858, y ahí un poco conectar con la independencia, ¿por qué no logramos que esa Constitución, que tenía muchos aspectos liberales, como ya te he señalado, para continuar en esa línea, se lograra tomar mayor cuerpo en la República Dominicana? O sea, con el poder económico que surgía en ese momento de los productores de tabaco del Cibao, ¿por qué no se logró que se lograra expandir esas ideas y que República Dominicana hoy no solamente pensara todo concentrado en la parte sur, específicamente aquí en Santo Domingo, sino que Santiago y otras ciudades del Cibao pudieran exhibir ese desarrollo que empezaba a emerger con la producción del tabaco? Muy bien. Nuestra independencia, 27 de febrero de 1844. Estamos conmemorando 181 aniversario de nuestra independencia. Ya nos acercamos al bicentenario de nuestra independencia, y encaja con lo que usted establece. Vamos para el bicentenario y todavía no nos estamos preparando para ese gran acontecimiento histórico. No solamente histórico, sino justamente para lo que usted plantea. ¿Qué vamos a hacer con nuestra sociedad? Vamos a llegar a los cambios más profundos para tener entonces, cuando llegue ese acontecimiento, así como nos preparamos para los 15 años, los 25 años, los 50, preparar nuestra sociedad en ese sentido. Nuestra Constitución es el 6 de noviembre de 1844. Nuestra primera Constitución, nuestra Carta Magna. Si la observamos detenidamente, podemos decir que fue un documento, un muy buen documento. Tomó de la Constitución de Estados Unidos, que era el modelo para todo el mundo occidental, tomó de la separación de los poderes, por ejemplo, tomó de Francia sobre los derechos humanos y las libertades, tomó de España los municipios, que Juan Pablo Duarte se refirió sobre el poder municipal con exactitud meridiana. Entonces, ¿qué ocurrió? Un artículo, el artículo 210, la gran desgracia política del pueblo dominicano. Tan grande esa desgracia que el 210, que convirtió al presidente en un poder absoluto para nuestro territorio, que implicó 2 periodos presidenciales, la nuestra primera Constitución. Ahí arrancó todo este espectáculo. Luego, seguimos hoy con el tema. Esperemos que el señor presidente tome una medida que perdure. Y todavía mucho, porque la de 1962 de Juan Bosch y el PRD establecía un solo periodo, que yo creo que esa es la más saludable. El que no hacen 4 años, como decían los grandes expertos, no va a hacer más nada. Entonces, lo demás se presta a chantaje, corrupción, etcétera. Lo que todos sabemos en ese sentido. Por lo menos hay un candadito que está establecido que esperemos que se pueda mantener. Entonces, esa Constitución nuestra le da poder extraordinario. Luego pasamos por el artículo 55, que también sigue. El 128 tiene una cosita. Hay que reconocer que también en esta oportunidad se ha hecho un esfuerzo con algunas posiciones.
que no tenga esa preponderancia política. Estamos en el 128. Si observamos, con la teoría de la separación de los poderes, aquí hay una preponderancia del poder ejecutivo sobre los demás poderes del Estado. Es visible y se nota. Léanse el artículo 128 de nuestra Constitución para que puedan observar eso. El poder que se le concede al jefe de Estado. Es un pequeño faraón. En ese sentido, creemos que desde ese momento no ha afectado mucho a nosotros eso. Hubo un intento en Moca, pero no prosperó. Porque los sectores conservadores se han impuesto con todas las artimañas que ha existido. Hemos tenido grandes intentos liberales. Espaillá, Luperón, Juan Bosch, pero ¿qué va? Han abortado. Es decir que, profesor, que eso significa que al que día de hoy... una sociedad conservadora. Al día de hoy se impone... el sector conservador. El sector conservador, que fue el que desplazó a Juan Pablo Duarte del poder en ese momento de la fundación. O sea, que desde el 1844 hasta el día de hoy, la República Dominicana se considera una sociedad conservadora en la forma de manejar el poder y sobre todo en esa parte de la distribución económica. Sí, en el aspecto democrático hemos avanzado con mucho sudor, lágrimas y sangre. Se ha avanzado sin lugar a dudas. Pero todavía los procesos electorales todavía estamos tímidos. Están las denuncias. Todavía, en el último proceso, se habla todavía, salen voces que denuncian trampa y fraude. Busca la prensa que están ahí. Entonces, y los grandes traumas que pasamos, 1978, 1994, 96, y todavía seguimos pensando en ese sentido. Creo que debemos seguir madurando nuestro sistema democrático, y eso como se hace con educación y con una conciencia patriótica para poder avanzar en nuestra sociedad. Todavía en el 20 se puso en vilo la sociedad dominicana. Sí. Entonces, todo eso historial es sumamente importante, nosotros podemos visualizar. Con relación a lo que plantea, la rivalidad norte-sur no se ve tan marcada como en aquella época, obviamente, pero sí todavía late desde el punto de vista electoral. Al momento de conformar la boleta electoral, hay un gran peso entre norte y sur. Y si hacemos un inventario histórico, que también se puede prestar para otro espacio, de cómo ha sido la distribución y de dónde, sobre todo en los últimos años, vamos a ponerlo como post-Trujillo, el peso que se ha tenido, creo que la región norte tiene una preponderancia en ese sentido. Profesor, por ejemplo, los actuales gobernantes, la vicepresidenta del norte, sí. el presidente de origen del norte. Es del norte. Es del norte, porque sus padres son del norte, de Santiago específicamente. Pero sería un ejercicio interesante ver cómo se ha establecido esta rivalidad. Pero hay, maestro, para quizá ir finalizando y cerrando por asunto de tiempo, me gustaría que usted pueda dejarnos qué podemos rescatar de las ideas originales que permitieron que naciera República Dominicana a partir de la independencia del 1844. Que hay una responsabilidad histórica que debemos de cumplir todos los dominicanos y dominicanas, porque la lucha de independencia fue entre hombres y mujeres. Excluimos mucho a las mujeres. Debemos de luchar para visibilizar el trabajo de la mujer. Recuerden ustedes que nuestra independencia nacional se inició con la fundación de la Sociedad Secreta La Trinitaria en la casa de Chepita Pérez, que puso al servicio, y no solamente prestó su casa como accidente histórico, sino que como mujer comprometida estuvo al frente de su casa, vigilando a los jóvenes que estaban ahí, la madre de Juan Isidro Pérez. Es un hecho histórico, que nuestra bandera nacional, por el compromiso de las mujeres dominicanas, la confeccionaron. Y hoy parece como algo de moda, que la confección no, implicó el compromiso y el riesgo que asumí en ese sentido, y estuvieron vigentes la noche del 27 de febrero de 1844. Y que nuestra primera mártir de la lucha por la independencia, que se opuso a esos sectores conservadores que querían mantener su privilegio a expensas del futuro de la población dominicana, María Trinidad Sánchez estuvo siempre presente. Y creo que justamente el llamado sencillo es el respeto a la bandera nacional como símbolo patrio.
Le invito a leer el trabajo del maestro José Luis Martínez, que ha salido en un periódico digital, Héctor Luis Martínez, mi querido hermano y amigo, un trabajo excelente sobre los símbolos patrios, que no se puede desperdiciar eso. A todos los estudiantes que escuchan el programa, por favor, conseguirlo. Este domingo y el pasado, interesantísimo. Y justamente, ¿cómo es posible que los hogares dominicanos no posean una bandera nacional? ¿Cómo es posible que a través del esfuerzo que se hace, y me consta, en Efemérides de Patria, de contribuir con la bandera, pero todavía no es suficiente? La bandera dominicana se vende. Todo el mundo la ha visto vendiéndola, junto con las piñas, la naranja, junto con otros adornos en las avenidas de nuestro país. Pero no es posible con una bandera. De hecho, existen hasta ciudadanos que no son dominicanos o que no están indocumentados, supongo, que venden la bandera dominicana. ¿Dónde un dominicano puede conseguir una bandera? Que la bandera dominicana tiene su reglamento y su ley de uso. Que la bandera dominicana no es una actividad de farándula. Y digo de farándula en el sentido estricto de la palabra. Todos fuimos visibles. Yo no quería que en la Serie del Caribe, con un deporte que me fascina, que me gusta, pero con una actividad privada, le dieran un tablazo, como hablábamos, México en el 90, con la bandera dominicana atrás. Entonces, ¿quién era que perdía? ¿Quién perdía? Yo puedo gozar, disfrutar y sentirme orgulloso, pero es una actividad privada. ¿Por qué hace una bandera ahí? Para expresar la dominicanidad, usted la puede expresar de otra manera. Hay cientos de maneras de expresarse, como el boxeador que fue con la bandera dominicana y lo noquearon. ¿Qué significa para un niño eso? ¿Qué tiene que ver una bandera, un espectáculo artístico? He estado en Nueva York y he visto el desfile orgulloso de los dominicanos exhibiendo su bandera, pero también he visto cientos de banderas en el piso. Cientos de banderas en el piso. Entonces, eso tiene su uso. Es un uso adecuado, un uso que nosotros nos corresponde. Y es el llamado en este aniversario de nuestra independencia a que respetemos los símbolos patrios que forman parte de nuestra identidad, del cual nos sentimos nosotros orgullosos. Y qué bueno que un atleta que diga que es dominicano, nos sentimos orgullosos con eso. Pero la bandera dominicana no es un pañuelo para colocárselo en la cabeza, porque puede ser mejor pitcher, pero a todos los pitchers le dan. O sea, ¿a quién le están dando? ¿Al pitcher dominicano o a la bandera dominicana? Entonces yo creo que hay que hacer ese llamado para el uso adecuado de nuestra bandera, que todos los dominicanos tengan la oportunidad de exhibir por parte del Estado, así como nos preocupamos por un desayuno escolar, por un bono gas, vamos a tener el bono bandera, que no falte este 27 de febrero y ningún 27 de febrero para identificarnos y sentirnos orgullosos que somos verdaderamente dominicanos. Muchas gracias, maestro. La verdad es que ha sido una entrevista muy interesante, muchas cosas que recoger. Creo que nuestros televidentes van a tener muchos aspectos para analizar y comenzar en lo adelante a cuestionarse, sobre todo ese llamado que usted hace al tema del respeto a nuestros valores patrios y a nuestra bandera. Gracias, y usted sabe que este programa es suyo y esperamos poder tenerlo en un próximo programa, que lo dejamos por ahí parqueado, maestro, para conversar sobre la importancia de las capitales y el aspecto económico de nuestras ciudades, y creo que eso será un próximo tema a analizar aquí en Conociendo Otras Fronteras. Seguimos en nuestro programa Conociendo Otras Fronteras. Te invitamos a que cada día, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, nos acompañe a este su espacio Conexión. Soy David Salvador. Yo, Ramón Suárez. Y estaremos analizando la información del momento. Tendremos noticias, análisis y entrevistas. Por aquí, por el canal 85, Voz Media Network.
Prepárate a vivir las noches más emocionantes y entretenidas con Cae la Noche. Este nuevo programa, conducido por la carismática Angeli Moreno, llega para transformar tus noches en una experiencia inolvidable. Con un estilo fresco y dinámico, Angeli te llevará las informaciones y un recorrido por lo que han sido las noticias de nuestro país. Cae la Noche se transmite por el canal 85 de Claro y por Win TVO, también en el canal 85. Acompáñanos cada noche a las 7 de la noche por Voz Media Network. Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión dominicana. Voz Matutina, información actualizada y un enfoque imparcial en temas políticos, económicos y sociales. Comienza tu día de la mejor manera con Voz Matutina. Vívelo por Voz Media Network. Muy buenas tardes, queridas y queridos amigos y amigos televidentes de Voz Media, de su programa Conociendo Otras Fronteras. Muchas gracias, mi hermano Murillo, por pasarme el hacha y vamos de nuevo ahora a comenzar a talar. Bueno, queridos amigas y amigos, tenemos un tema bastante interesante del panorama económico de hoy, como siempre, todo el tiempo, y vamos a estar analizando brevemente lo que es la potencial guerra comercial 2.0, 3.0, como le quiera llamar, y sus repercusiones específicamente tecnológicas. Esto va a tocar de manera transversal a la República Dominicana por un tema importante que todos ustedes van a ver en breve. Miren, todos sabemos que comenzando en el año 2016 hasta el 2020 es que Estados Unidos comienza a apretar sus políticas económicas aplicadas para el comercio y todo lo que tiene que ver el intercambio tecnológico, porque en ese sentido ya Estados Unidos ve como una amenaza a China, pero lo cierto es que no es solamente ahí. Recordemos que en el 2010 China había limitado las exportaciones de tierras raras, elementos raros. Tocando esto de una manera sencilla, que todo se interconecta, básicamente es un tema que todos han estado escuchando, pero tierras raras son simplemente 17 tipos de minerales extraños, por decirlo de una manera, raro, como se le conoce, que su extracción, o mejor dicho, su obtención es demasiado costosa en cuanto a procesamiento y en cuanto también a recursos económicos, humanos y temporal. Tengan esos 4 factores en mente. Entonces, en este sentido, esto fue lo que desde 2010 en adelante comenzó a desatar ciertas alarmas. Y recordemos que si no vamos un poco más para atrás, eso tiene que ver por la situación de la burbuja inmobiliaria, entre otras cosas. Yéndonos más a años recientes, ustedes y yo podemos analizar de que el panorama económico actual indica de que Donald Trump viene con lo que es denominado un tira y afloja, básicamente económico, en el sentido de que está tratando de acoplar de nuevo el mundo hacia un modelo 2016, pero con características de, el que le quiera llamar multipolarismo no hay problema, pero vamos a decir con características regionales en ese sentido. Por ende, podemos ver que a nivel tecnológico, ustedes vieron recientemente lo que sucedió con la inteligencia artificial con relación a DeepSeek y otra china que también se llama Quen, o Quen, como usted le quiera llamar, no hay problema. Lo que pasa es que la Q se pronuncia Che en chino. Yo no soy chino, pero verdad. Entonces, nosotros podemos analizar en este sentido de que estos tipos de intervenciones en el área de inteligencia artificial, denominando que utilizaron para desarrollar una inteligencia artificial que prometería, o mejor dicho, crea de un tipo de razonamiento totalmente autónomo, en ese sentido sale mucho más económico. Se dice que para las placas de video, o mejor dicho, para los procesadores, los chips, utilizaron unos chips que en total fue una inversión de $6 millones. Todos sabemos aquí ya que realmente es una inversión mucho mayor, se puede acercar a los 1.000 millones potencialmente, como quiera sigue siendo mucho más económico que el ChatGPT o el OpenAI o las demás versiones. Para no matarle mucho con esto y hacerlo lo más breve posible, el tema con esto está en que, como ustedes pueden ver, ha sido una concatenación de sucesos que al día de hoy lo que traen es el siguiente panorama. Uno,
es un movimiento que está haciendo Estados Unidos para tratar de recobrar lo que es su entorno, para tratar de forzar a China a mejorar algunas condiciones económicas para ellos. Por eso lo del Canal de Panamá, porque a pesar de lo del Canal de Panamá, ahí existe ya el puerto de Chancay. Por lo tanto, Chancay en Perú. Por lo tanto, en realidad no hay que hacer mucho esfuerzo para saber que es mucha más facilidad ahora. Pero con todo esto que nosotros hemos visto, este es el primer punto. El segundo punto está en que para la parte de las tierras raras y todo eso, a nivel tecnológico, las oportunidades son muy grandes, pero también están muy dispersas, porque ¿qué sucede? Las tierras raras se encuentran técnicamente en todo el mundo, pero ¿qué pasa? No en igual proporción. Litio, por ejemplo, se encuentra más en Sudamérica. Eusebio o algo así, no me recuerdo el nombre, se encuentra más en China. Entonces ya ustedes pueden ver lo difícil que es. Y estamos hablando que, para aquellos que sepan, hace más como 50 años, algo así, la montaña Pass Mine en California, se invirtieron más de $50 millones, sin contar el tiempo que eso y los recursos económicos y humanos que eso conllevó, y ambientales obviamente. Pero el punto tercero con esto está en que, a pesar de que es una carrera bastante fuerte y que podremos estar viendo un panorama económico bastante interesante en relación a una potencial guerra económica entre China, Estados Unidos y la Unión Europea, en menor medida, pero la Unión Europea juega un rol importante. No menos cierto es de que a nivel tecnológico también se están dando muchísimas oportunidades. Entre esos, y ya tocando de manera transversal a la República Dominicana, lo que mejor convendría a nosotros sería entrar en el área de software. Primero, es mucho de menor inversión. No podemos hacer semiconductores, porque eso desde el diseño son $100 millones que hay que invertir. Estaríamos hablando de más de $3.000 millones que en la práctica se hace bastante difícil, por un lado. Segundo, por el mercado, que es un mercado bastante complejo, y aparte de eso ya es un mercado copado por otras empresas que tienen años de experiencia. Sin embargo, nosotros sí podríamos entrar en la parte de desarrollo de softwares, desarrollo de inteligencia artificial. Hay que mejorar las condiciones energéticas a nivel local para poder realizar por lo menos un centro de datos, que se pudiera pensar en eso, pero habría que primero cambiar la matriz energética, y segundo, convertirnos en una disminución, o mejor dicho, convertir en una disminución el costo de la energía, sin contar el Internet, que también debería acelerarse su proceso. Por el momento podemos mencionar, para concluir, de que realmente el panorama pinta bastante interesante, con una China que no se quiere doblegar. Hasta el momento no se ha dado las noticias de una llamada entre Xi Jinping y Donald Trump, pero vamos a ver qué sucede. Por el momento son todos pasos, como le estaba diciendo, tira y afloja de ambas partes. Por el lado chino, más tecnológico, de demostración, y por el lado estadounidense, más de una demostración de fuerza y de poderío regional. En esto, República Dominicana tiene un nicho importantísimo, porque no es que estemos bien con Dios y con el diablo, pero sí podemos obtener mejores condiciones que cualquier otro país de la región, en realidad, dando obviamente siempre un paso analítico, comprensivo y, lo principalmente, lógico. Señores, con esto ya hemos llegado al final de su sección Panorama Económico. Esperamos que sea bien para ustedes y que le haya quedado bien. Cualquier cosa, por favor, escríbanos a los comentarios aquí abajo en el directo, igualmente en nuestras redes sociales. Y adelante, ahora le paso a todo el equipo. Muchas gracias. Prepárate a vivir las noches más emocionantes y entretenidas con Cae la Noche. Este nuevo programa, conducido por la carismática Angeli Moreno, llega para transformar tus noches en una experiencia inolvidable. Con un estilo fresco y dinámico, Angeli te llevará las informaciones y un recorrido por lo que han sido las noticias de nuestro país. Cae la Noche se transmite por el canal 85 de Claro y por Win TVO, también en el canal 85. Acompáñanos cada noche a las 7 de la noche por Voz Media Network.
La jungla política y social de RD ya no será la misma, porque cada sábado, Rafael Santos, Freddy Aguas Vivas y Hernán Paredes comentan los temas sociopolíticos y económicos que impactan a los ciudadanos que vivimos en esta jungla. Bienvenidos a La Jungla, cada sábado, por Voz Media Network. Hola, hola, bienvenidos a tu segmento llamado ¿Sabías qué? En el día de hoy, como siempre, les traigo un tema sumamente importante. ¿Qué tal si hoy hablamos sobre el Carnaval Dominicano? El Carnaval Dominicano es una de las celebraciones más importantes y coloridas de la República Dominicana. Celebrado en todo el mes de febrero, con su punto culminante el 27 de febrero, el Día de la Independencia Nacional. El Carnaval Dominicano se lleva a cabo en diferentes ciudades del país, cada una con su propio estilo y personaje distintivo. Se destacan los desfiles, comparsas, disfraces y música, un ambiente festivo. Sus personajes más icónicos son los Diablos Cajuelos, figura con máscaras llamativas, trajes coloridos y látigo. El Carnaval Dominicano tiene sus ciudades más destacadas en donde se celebra, como por ejemplo el Carnaval de La Vega. El Carnaval de La Vega es el carnaval más popular de la República Dominicana y por supuesto el más antiguo. Tiene como figura principal los Diablos Cajuelos, que son el principal atractivo del carnaval. También está el Carnaval de Santo Domingo, que se celebra en el Malecón, con un desfile nacional. El Carnaval de Montecristi, Bonao, San Pedro de Macorís y por supuesto el de Santiago. Suenen los tambores, vamos a gozar. El carnavalito, llegó el carnaval. Un dato sumamente importante del Carnaval Dominicano que tal vez muchos no sepamos es que el Carnaval Dominicano es una combinación de raíces africanas, taínas y española, que da a entender que refleja la diversidad cultural de nuestro país. Espero que hayas aprendido algo nuevo en el día de hoy y por supuesto nos vemos en una próxima entrega. Inicia tu día actualizado con el programa matutino más completo de la televisión dominicana. Voz Matutina, información actualizada y un enfoque imparcial en temas políticos, económicos y sociales. Comienza tu día de la mejor manera con Voz Matutina. Vívelo por Voz Media Network. La jungla política y social de RD ya no será la misma, porque cada sábado, Rafael Santos, Freddy Aguas Vivas y Hernán Paredes comentan los temas sociopolíticos y económicos que impactan a los ciudadanos que vivimos en esta jungla. Bienvenidos a La Jungla, cada sábado, por Voz Media Network. Hemos finalizado el programa del día de hoy, esperando que haya sido de su interés el contenido que le hemos ofrecido y que, sobre todo, procuren siempre darnos seguimiento a través de nuestras redes sociales de Conociendo Otras Fronteras. La invitación es a que continúen en sintonía con este canal Voz Media y nos vemos el próximo domingo a las 12 del mediodía.